En este video trataremos temas relacionados con el cálculo tensorial, el cual es muy importante para entender posteriormente temas relacionados con el desplazamiento y el comportamiento de los esfuerzos en el medio continuo. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver son todas las funciones tensoriales evaluadas en escalares. Entonces, sea T un tensor, el cual está evaluado en un escalar T cualquiera. La derivada de este tensor con respecto a este escalar T está definida como un tensor de segundo orden, de la siguiente manera. Como podemos ver en pantalla, la definición es similar a la que conocemos de la definición de derivada para funciones. En este caso, como estamos hablando de derivada, entonces debemos tener en cuenta las propiedades que se cumplen para este tipo de operaciones. En este tipo de caso, para el tensor, se cumplen las propiedades clásicas de la derivada de las funciones. Entonces, para el tema de los tensores, las propiedades se ven representadas de la siguiente forma. Entonces, para la primera propiedad, la derivada en suma de tensores es igual a la suma de las derivadas de los tensores. También se cumple la derivada de un producto, que es, en el caso en el que tengamos a un tensor multiplicado por un elemento que varía en función de ese escalar t, entonces sería la derivada del elemento variando en t por el tensor t más la derivada del tensor t por el elemento que está variando con respecto al escalar. En la tercera propiedad tenemos que la derivada del producto de dos tensores es similar a la segunda propiedad, entonces sería la derivada del primer tensor por el segundo tensor más el primer tensor por la derivada del segundo tensor. En la propiedad número 4 tenemos el tensor multiplicado por un vector, entonces en este caso sería la derivada del tensor por el vector más el producto del tensor por la derivada del vector. Y como última propiedad tenemos que la derivada del tensor transpuesto es igual al transpuesto de la derivada del tensor. Ahora vamos a hablar del campo escalar y gradiente de una función escalar. Entonces sea phi en función de r, una función escalar evaluada en un vector de posición r. De aquí en adelante las posiciones las vamos a expresar empleando un vector, el cual vamos a denominar el vector de posición r. Esta función puede describir una magnitud cualquiera. En este caso puede describir una densidad, una temperatura, en cualquier punto del medio continuo, etc. Entonces, un campo escalar siempre va a tener asociado un campo vectorial. A este campo vectorial lo vamos a llamar el gradiente de este campo escalar, que en este caso es el campo representado por la letra phi, el cual es definido por un vector y denotado como gradiente de phi o con esta notación alternativa. Entonces sea el diferencial de phi representado como la variación de phi por un diferencial de posición, en este caso un diferencial de r. Entonces, en este caso podemos decir que el diferencial de phi será igual al gradiente de phi producto punto el diferencial de r. Ahora, si dr sin negrilla es la magnitud del diferencial de r y e es el vector unitario en la dirección en la que se muestra el diferencial de r, es decir, el vector unitario es igual a tomar el diferencial de r y dividirlo entre su magnitud. Entonces la ecuación de diferencia de phi la transformaríamos de esta expresión que tenemos
como primera ecuación a esta segunda expresión, en donde la derivada de phi con respecto a r es igual al gradiente de phi, producto punto, el vector unitario en la dirección de r. Ahora, las componentes que van a formar el gradiente se pueden escribir de la siguiente forma. Entonces, la derivada parcial con respecto a cada componente x sub i es igual a la derivada total de phi con respecto a r, en este caso, teniendo en cuenta cada componente de e sub i, y esto sería igual al gradiente de phi, producto punto, en la componente e sub i. El gradiente de phi va a ser igual a la derivada parcial de phi con respecto a la primera componente, la cual acompaña a e sub 1, más la derivada de phi con respecto a la componente x2, más la derivada de phi con respecto a la componente x3. Recordemos que cada una de estas componentes son parte de las componentes de las coordenadas cartesianas. Y en notación inicial quedaría representada de esta manera. El gradiente se puede interpretar como la forma que tenemos de describir la variación de la función escalar phi en un punto de posición r, en donde el gradiente describiría el vector que nos muestra el máximo o el mínimo crecimiento de la función. Entonces, debemos tener en cuenta que el gradiente es un vector que es perpendicular a la superficie en el punto en el que se evalúe, y su magnitud, al ser perpendicular a la superficie, se tendría como la norma de ese gradiente, la cual va a coincidir con la magnitud de la derivada máxima de phi con respecto a r en el punto evaluado. Ahora vamos a hablar de un campo vectorial y gradiente de una función vectorial. Entonces, en este caso, sea b en función de r, una función vectorial de una posición. Y entonces, en este caso, al igual que en la función escalar, phi que vimos con anterioridad se tiene asociado en este campo vectorial ahora un campo tensorial, el cual es llamado el gradiente de la función vectorial. Este gradiente de b es definido por un tensor de segundo orden, el cual se describe de la siguiente forma. Tenemos que el diferencial de la función vectorial es descrita mediante esta diferencia, y entonces podría ser igual al gradiente de la función vectorial b por el diferencial de r, es decir, el diferencial de posición. Entonces, al hacer un procedimiento similar al que se hizo en el campo escalar, entonces vamos a obtener una relación entre el campo vectorial, el gradiente del campo vectorial, y la derivada de la función vectorial con respecto a la dirección r. Entonces, en este caso, esa relación está construida mediante esta fórmula, en donde E es el vector unitario de dr. Y en componentes cartesianas, entonces se estaría formando un tensor de segundo orden. Esto quiere decir que se estaría formando una representación matricial de este tensor, el cual representa el gradiente de la función vectorial, en donde cada posición es la derivada con respecto a x sub j de esa función vectorial. Y en notación inicial, las componentes del gradiente de la función vectorial quedarían expresadas como la derivada de cada componente del campo vectorial con respecto a cada variable. Entonces, en forma matricial, este tipo de operación, este gradiente del campo vectorial V, quedaría expresado como: en la primera posición, en la posición 1, 1, iría la derivada de la componente 1 de
la función v con respecto a x1. En la segunda posición, es decir, en la posición 1, 2, quedaría la derivada de la primera componente de nuestra función vectorial con respecto a la segunda variable y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de la divergencia de campos vectoriales y tensoriales. Entonces sea V en función de R, en función del vector de posición, un campo vectorial, como lo hemos expresado con anterioridad. Entonces, en este caso, la divergencia del campo vectorial se define como un campo escalar formado por la traza del gradiente de, en este caso, la función vectorial v en función de r. Entonces, para poder tener la divergencia, entonces en este caso nos valemos de la representación matricial de el gradiente de la función vectorial v del campo vectorial para poder hallar este valor. Entonces, en coordenadas cartesianas quedaría que la divergencia del campo vectorial es igual a la derivada de cada una de las componentes v1, v2 y v3 con respecto a x1, a x2 y a x3 respectivamente. Y en notación indicial quedaría representada de esta forma. Ahora, sea t en función de la posición R un campo tensorial. Entonces aquí ya estamos hablando de un tensor. Y en este caso la divergencia es un campo vectorial. En donde esta operación se escribe como la divergencia de t producto punto A es igual a la divergencia del producto de t transpuesto por A menos la traza del producto de t transpuesto por el gradiente de A. Y en coordenadas cartesianas quedaría que el vector b sub i, que representa la divergencia de este campo tensorial, es equivalente a la derivada de cada posición con respecto a x sub i. En otras palabras, la divergencia del campo tensorial t, es decir, del tensor t, es igual a la derivada parcial de t sub i j, es decir, de cada componente con respecto a la variable j por el vector asociado a la primera letra que aparece en el subíndice de t sub i, j. Entonces, en esta parte vamos a hablar de rotacional de un campo vectorial. Entonces, sea v, como se expresaba anteriormente, un campo vectorial definido en función de la posición R. Entonces, el rotacional del campo vectorial está definido como un campo vectorial que está en función del vector dual de la parte antisimétrica del gradiente de B. Entonces, en este caso, el rotacional de B es igual a 2 veces el vector dual, en donde este vector dual corresponde a la parte antisimétrica del tensor formado por el gradiente de B. Entonces, en coordenadas cartesianas, la parte antisimétrica del gradiente de B está representada como se muestra en pantalla, recordando que la diagonal de la representación matricial del tensor antisimétrico siempre va a ser 0. Entonces, el rotacional quedaría definido como sigue a continuación. Entonces, en este caso, el rotacional de V sería 2 veces el vector dual, en donde la primera componente está ocupada por la posición 2, 3, la segunda componente está ocupada por la posición 1, 3 del tensor antisimétrico del gradiente de B y finalmente la posición 3 estaría ocupada por el elemento 1, 2. A continuación veremos unos ejemplos ilustrativos, los cuales nos ayudarán a esclarecer los conceptos vistos en la parte de cálculo tensorial.
En este ejemplo vamos a demostrar una de las propiedades de la derivada de un tensor. Entonces debemos probar que la derivada de la suma de tensores es igual a la suma de la derivada de los tensores. En este caso vamos a emplear la definición de la derivada de un tensor. Entonces vamos a comenzar con que la derivada con respecto a t de la suma de los tensores es igual al límite cuando la variable delta t tiende a 0 de cada uno de los tensores con el escalar t incrementado en delta t menos el tensor definido en t. En este caso sería la suma de los dos tensores, t y s. Y todo esto dividido entre delta t. Entonces esto es igual a esta operación, pues acá reagrupamos el orden de la suma expresada con anterioridad. Entonces acá reescribimos esta suma agrupando en conjunto todo lo relacionado con el tensor t y lo relacionado con el tensor s. Y entonces sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces en este caso nos valemos de esta definición para partir esta suma en dos. Y entonces, como recordaremos, esta es la definición de la derivada del tensor t con respecto al escalar t. Y esta es la derivada del tensor s con respecto al escalar t. Y así quedaría realizada la demostración de la propiedad de la derivada de la suma de tensores. Ahora, en este ejemplo vamos a considerar el campo escalar denotado por phi, el cual su formulación se muestra en pantalla. Entonces debemos encontrar el vector que es perpendicular a la superficie y unitario en dos puntos, en el origen y en 1, 0, 1. En el segundo punto vamos a resolver cuál es el valor máximo de la derivada direccional en el origen y en el punto 1, 0, 1 y evaluar de phi con respecto a dr en el origen si dr es igual a ds por E1 más E3. Entonces para el primer punto vamos a valer de la definición de gradiente, pues el gradiente nos va a arrojar el vector que es perpendicular a la superficie. Entonces en este caso vamos a tomar la definición de gradiente en coordenadas cartesianas como sigue a continuación. Entonces en este caso tenemos que el gradiente del campo escalar phi es igual a la derivada parcial de phi con respecto a x1, la cual acompaña a la componente 1. Entonces en este caso la derivada parcial de phi con respecto a x1 es igual a 2x1 más 3x2 más de phi, la derivada parcial de phi con respecto a x2, el cual acompaña la componente 2. Entonces en este caso sería la derivada de esa función con respecto a x2, el cual sería 3x1. Y finalmente la derivada con respecto a x3 de phi. Entonces en este caso, como el único elemento que está con respecto a x3 es 2, entonces en este caso quedaría acompañando 2 a la componente de 3. Entonces ya tenemos expresado el vector que representa el gradiente de ese campo escalar. Entonces debemos encontrar el valor de ese vector unitario en los dos puntos, tanto en el origen como en 1, 0, 1. Entonces lo que hacemos es reemplazar cada uno de los puntos en el vector gradiente. Entonces en este caso en el origen el gradiente de phi es igual a 2 por la componente 3, porque al reemplazar en la fórmula de gradiente entonces quedarían productos de ceros. Entonces en este caso el único que es constante es el que acompaña a E3 y entonces en este caso el gradiente en ese punto sería 2E3. Y entonces como debemos hallar el vector unitario, entonces sería que ese vector unitario n es igual
al gradiente dividido por la norma del gradiente, siempre evaluado en ese punto. Entonces en este caso sería 2 veces E3 sobre la norma de ese vector. Y en este caso el vector unitario sería el vector E3. Y en el punto 1, 0, 1 quedaría que el gradiente en este caso es igual a 2 veces E1 más 3E2 más 2E3. Es decir, reemplazamos cada uno de estos valores x1, x2 y x3 en esta fórmula de gradiente. Por lo que el vector unitario en este caso ya sería diferente y entonces ese vector n es igual al gradiente sobre la norma de ese gradiente evaluado ya no en el punto de origen, sino en el punto 1, 0, 1. Y entonces sería igual a el valor que se muestra en pantalla. Ahora, para el punto B, entonces el máximo valor de la derivada direccional, que es de phi de r, corresponde a la magnitud del gradiente. Entonces, en este caso, como nos están preguntando el máximo valor de la derivada direccional en el origen, entonces debemos calcular la magnitud del vector que representa el gradiente de phi en cada uno de los puntos que nos pide. Entonces, en este caso vamos a evaluar el máximo valor de la derivada direccional en el punto de origen. Entonces, en este caso, tomamos la magnitud de ese gradiente, el cual sería 2, es la norma del vector, y para el punto 1, 0, 1, este valor pues se calcula como el gradiente de phi evaluado en ese punto, y a ese vector gradiente le tomamos la norma. Entonces, en este caso, ya no serían los mismos valores que se obtuvieron para el gradiente evaluado en 0 o en el origen, sino los valores obtenidos para el gradiente evaluado en 1, 0, 1, en donde se tendría este valor de raíz de 17. Y finalmente, para calcular la derivada direccional de phi de r, en el punto de origen, pues aquí nos están solicitando el valor de esa derivada en el origen, entonces se debe calcular de la siguiente forma. Entonces tenemos que de phi por dr es igual al gradiente de phi en la posición que nos están solicitando por dr con respecto a dr. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer es calcular la parte del gradiente, que ya la tenemos, que en este caso es 2E3, porque es en el punto 0, en el punto de origen, producto punto, este vector dr con respecto a dr. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un vector unitario. Y como podemos ver, el valor que nos dieron de dr no es unitario. Entonces debemos convertir ese vector en un vector unitario. Entonces lo que hacemos es tomar el vector, que en este caso es E1 más E3, y dividirlo entre la norma de ese vector, que en este caso es raíz de 2. Y como esto es un producto punto, nos va a dar como resultado un escalar, en donde únicamente pues vamos a tener en cuenta el producto hecho en las componentes E3, pues ese producto escalar es válido. Si hacemos el producto escalar entre E3 y E1, pues nos va a dar un resultado de 0. Entonces, al hacer un producto entre 2E3 y E3 sobre raíz de 2 y racionalizando, obtenemos finalmente el resultado de raíz de 2. Considérese en este ejemplo la superficie de un elipsoide, el cual está definido por la ecuación f en x, y, z, que serían las variables x1, x2 y x3, con la ecuación que vemos de un elipsoide. Entonces debemos encontrar el vector unitario normal a la superficie en un punto que está definido por las coordenadas x, y, z. Entonces, en este caso, como no tenemos un punto con una descripción numérica, debemos simplemente hallar el punto con las descripciones que nos dan del punto. Entonces, en este caso, vamos a valernos del mismo concepto
de gradiente para poder hallar el vector unitario que es normal a la superficie. Entonces, en este caso, vamos a hallar las derivadas de la función f en cada una de las variables en las cuales se describe el elipsoide, que son x, y y z. Entonces, las derivadas parciales se describen de esta forma. Entonces, reemplazando estas derivadas parciales en la fórmula del gradiente de esta función, en este caso una función escalar, entonces vamos a obtener un vector que describe precisamente este elemento matemático que es el gradiente. Entonces, reemplazando esas derivadas parciales en cada una de las componentes, entonces vamos a obtener una expresión de este estilo. Pero nos están pidiendo es el vector que es unitario y normal a la superficie. Entonces lo que debemos hacer es transformar este vector perpendicular a la superficie en un vector unitario. Entonces, en este caso, tomamos la norma del vector y dividimos el gradiente por la norma correspondiente y así hallamos el vector unitario. Entonces, en este caso, simplemente dividimos por esta constante, la cual está descrita aquí, y entonces así describiríamos el vector normal que es unitario a la superficie. Ahora, considérese el campo vectorial que está en pantalla. Entonces, para el punto 1, 1, 0 debemos encontrar el gradiente de este campo vectorial, este producto, la divergencia y rotacional del campo vectorial y el diferencial del campo vectorial para el diferencial de S dado por este vector. Entonces, para el primer punto debemos hallar el gradiente del campo vectorial. Entonces, recordemos que en la primera fila va la derivada de la primera componente con respecto a cada una de las variables. Entonces, aquí irá la derivada de la primera componente con respecto a x1, aquí la derivada de la primera componente con respecto a x2 y acá finalmente la derivada de la componente 1 con respecto a x3. Entonces, como podemos ver en la primera componente, únicamente hay descripción en la variable x1. Entonces, derivamos con respecto a la variable x1 y lo colocamos en la celda correspondiente, es decir, en la primera. Lo mismo hacemos para las otras dos posiciones, teniendo en cuenta el tipo de derivada que tenemos que hallar en cada posición. Entonces, ya teniendo esta descripción, podemos pasar a reemplazar los datos que tenemos del punto, es decir, los datos de la posición, y entonces, reemplazando los datos de la posición, obtenemos que el gradiente en la posición 1, 1, 0 está descrito por esta formación matricial. Ahora, en el segundo punto, lo que hacemos es multiplicar el valor del gradiente por el vector del que corresponde al campo vectorial, reemplazando en cada coordenada los elementos que corresponden a la posición que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos esta formación matricial, lo cual nos da como resultado este vector, que en forma simplificada lo podemos expresar como 2e1. Para el caso de la divergencia, debemos tener en cuenta que es la suma de las derivadas parciales. Entonces, en este caso, calculamos las derivadas parciales, las sumamos y reemplazamos el valor en esa posición 1, 1, 0. Entonces, al reemplazar obtenemos este resultado. Y finalmente calculamos el rotacional, que es el determinante de este arreglo matricial. También se puede calcular de esta forma. Y entonces, al calcular este rotacional, teniendo en cuenta el cálculo de las derivadas parciales y que estos B1, B2 y B3 corresponden a cada una de las componentes del campo vectorial, entonces vamos a obtener este resultado y entonces reemplazamos los elementos de x2 y de x3 que serían 1 y 0 y entonces obtendríamos este resultado. Y para el punto D, que es calcular el diferencial,
Entonces lo que hacemos es multiplicar el gradiente por dr. Entonces en este caso multiplicamos el gradiente que calculamos en el punto A por la expresión de ds sobre raíz de 3, reemplazando en cada una de sus componentes correspondientes en forma vectorial, y entonces al hacer esta multiplicación obtendríamos este arreglo vectorial. Ahora, en esta sección vamos a ver todo lo correspondiente a las coordenadas diferentes a las coordenadas cartesianas, con el fin de expresar todo lo que se vio de gradiente, de rotacional, entre otros elementos, en otras coordenadas, pues en ocasiones es más fácil trabajar en otros tipos de coordenadas que en las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a trabajar cómo se hace esa transformación teniendo en cuenta las coordenadas polares, las cilíndricas y las esféricas. Entonces la primera descripción que vamos a hacer es de las coordenadas polares. Entonces, en las coordenadas polares se manejan dos tipos de variables, AR y Aθ, en donde R se expresa de esta manera y θ de esta manera, teniendo en cuenta las coordenadas rectangulares, es decir, así se construye la relación entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares, en donde las coordenadas polares trabajan con una distancia a la que llamaremos R y con un ángulo al que llamaremos θ. Entonces, en este caso, los vectores unitarios ER y Eθ se pueden expresar en coordenadas cartesianas en términos de los vectores unitarios E1 y E2, como ER es igual al coseno de 1 más seno de 2 y a Eθ como menos seno de θ por E1 más coseno de θ por E2. Entonces, los diferenciales tanto de ER como de Eθ, al depender de θ, pues van a cambiar con la variación de θ. Entonces, en este caso, los diferenciales de ER serán igual a dθ por Eθ y el diferencial de Eθ será igual a menos dθ por ER. Y entonces, teniendo en cuenta que el vector posición se representa como R, este vector de posición será igual a R, que será una magnitud, porque no está en negrilla, por ER. Entonces vamos a tener que el diferencial de posición o el diferencial de R es igual a dr por su componente R más R por el diferencial de R. Entonces, en este caso, reemplazando los valores de los diferenciales en esta fórmula anterior, es decir, tanto de DER, teniendo en cuenta la primera definición, entonces vamos a obtener que dr es igual a dr por el vector o la componente ER más R de θ por la componente Eθ. Entonces, teniendo definidas las componentes de las coordenadas polares, vamos a entrar a definir el gradiente de una función escalar. Entonces, sea f una función definida ya no en las coordenadas cartesianas, sino en las coordenadas polares, r y θ. Entonces, por definición, el diferencial de la función f es igual al gradiente de f por el diferencial de r. Entonces, en este caso, vamos a tener que la función va a tener una componente en R y en Eθ. Entonces, llamamos a esas componentes a R y a θ. Y lo multiplicamos en producto punto por dr, que ya lo definimos con anterioridad, y entonces nos da este resultado. Ahora, por definición del diferencial, entonces sabemos que el diferencial de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a r por dr más el diferencial de f con respecto a θ por dθ. Por lo que las componentes en este caso van a ser AR
haciendo comparación término a término, entonces tenemos que la derivada parcial de f con respecto a r va a ser AR y 1 sobre r por la derivada parcial de f con respecto a teta va a ser a teta. Y recordemos que a teta y a r son las componentes del gradiente. Entonces en este caso el gradiente va a ser igual a la derivada parcial de f con respecto a r para la componente ER y será 1 sobre r de la derivada parcial de f con respecto a teta para la componente de Eθ. Algo parecido se hace para calcular el gradiente de la función vectorial b en función de r y de teta, en donde ya tendríamos que hacer una transformación para poderlo definir de una manera correcta. Entonces en este caso vamos a definir a b como un campo vectorial cuyas componentes en r y teta serán br y bθ. Y entonces por definición de gradiente ya de esta función vectorial, entonces vamos a tener que el diferencial de b es igual al gradiente de b por dr. Y entonces recordemos que el gradiente de un campo vectorial me da como resultado un tensor. Entonces en este caso se toma la equivalencia de t igual al gradiente de b para facilitar la operación. Entonces en este caso pues vamos a tener estas componentes para el diferencial de b, teniendo en cuenta el tensor que en este caso sería el gradiente de b. Entonces en este caso tendríamos que t por ER es igual a estas componentes y t por Eθ sería igual a estas componentes. Entonces en este caso, al reagrupar términos comunes y reemplazar estos valores de productos en esta expresión, entonces vamos a obtener el resultado de este diferencial. Ahora, teniendo en cuenta la definición de diferencial del campo vectorial en términos de las coordenadas polares, entonces tendríamos que dER es igual a dθ por Eθ y dEθ es igual a menos dθ por ER. Entonces, en este caso, reemplazamos en esta definición y vamos a obtener esto. Y entonces, teniendo en cuenta la definición de diferencial para cada componente, entonces tenemos que el diferencial de BR es igual a la derivada parcial de R con respecto a R de dr más la derivada parcial de BR con respecto a teta por dθ y así lo mismo con la componente bθ. Entonces en este caso la expresión de este diferencial se puede reescribir teniendo en cuenta las diferenciales de dr y de teta. Entonces reemplazamos estas derivadas en la definición de dBr y entonces obtendríamos esta definición y teniendo en cuenta las definiciones de tr teta, trr, es decir, estas son las posiciones en el tensor de gradiente dB. Entonces en este caso haríamos una analogía y entonces obtendríamos el valor de cada una de las posiciones del tensor de gradiente de la función vectorial b. Entonces estos serían los valores en términos de coordenadas polares. Y en forma matricial obtenemos que el gradiente de b es este valor. Ahora, la divergencia del campo vectorial en términos de coordenadas polares, recordemos que es la traza del tensor de gradiente. En este caso, la traza es de solamente dos elementos porque estamos en coordenadas polares. Entonces, en este caso, sumamos este elemento y obtenemos así la divergencia de la función b, que sería esta traza. Ahora, para hallar las componentes de rotacional de v, entonces debemos hallar primero la parte antisimétrica del tensor que corresponde al gradiente de b. Entonces en este caso hallamos la parte antisimétrica y entonces recordemos que la parte antisimétrica nos da los datos para poder encontrar el vector dual.
Entonces en este caso, para hallar el vector dual, como únicamente tenemos términos en 1, 2, entonces únicamente vamos a tener en cuenta ese valor. Y entonces este nos va a dar un elemento que va a tener componente en una tercera coordenada a la que vamos a llamar EZ. Y ese es el resultado del rotacional del vector V. Y finalmente, para hallar las componentes de la divergencia del tensor T, es decir, ya la divergencia de un tensor en coordenadas polares, entonces vamos a tener en cuenta la definición de divergencia y teniendo en cuenta que A es igual a ER, es decir, a un vector unitario ER, entonces vamos a obtener esta expresión. Entonces vamos a obtener los términos para T transpuesto por ER y entonces aplicando la definición de divergencia obtendríamos este resultado y teniendo en cuenta que ER es igual a 1 ER más 0 Eθ, entonces obtendríamos este gradiente para este vector y entonces el gradiente de este vector por esta transpuesta, entonces sería este resultado y entonces esto es igual a este tensor, por lo tanto la traza de el gradiente de este vector por la transpuesta de t es igual a este resultado. Y aplicando conceptos similares para hallar las componentes, se puede tener que la divergencia de t tanto en las componentes r y θ es igual a estos resultados. Y finalmente el laplaciano de f en coordenadas polares es dado por la expresión nabla al cuadrado de f es igual a la divergencia del gradiente de f. Entonces, es decir, si tenemos esta expresión de gradiente para el campo escalar f de x, entonces en este caso tenemos en cuenta que la divergencia de b es igual a este resultado. Entonces tomamos la divergencia de este vector y entonces obtendríamos que es la derivada segunda parcial de f con respecto a r más 1 sobre r cuadrado de la derivada parcial segunda de f con respecto a θ más 1 sobre r de la derivada parcial de f con respecto a r. Y lo mismo hacemos para calcular el laplaciano de un campo vectorial Vx. Entonces en este caso tenemos en cuenta la definición del laplaciano del campo vectorial V, que es igual al gradiente de la divergencia de V menos el rotacional de V. Entonces en coordenadas polares expresaríamos que el gradiente de la divergencia de V está dada por esta fórmula y el rotacional está dada por esta fórmula. Entonces nos traemos el resultado de rotacional en coordenadas cilíndricas, el cual es este. Y entonces obtenemos que el rotacional de V tanto en las componentes R como θ sería este resultado. Y entonces reemplazando cada una de las definiciones que obtuvimos, entonces obtenemos que el laplaciano en sus componentes en R y en θ sería igual a estas expresiones, ya no en coordenadas polares, sino en coordenadas cilíndricas. Ahora vamos a hablar de las coordenadas cilíndricas. Entonces, en las coordenadas cilíndricas tenemos como característica que ya no vamos a tener las coordenadas x, y, z o x1, x2 y x3 características de las coordenadas cartesianas, sino que aquí vamos a trabajar con tres diferentes coordenadas, dos de las cuales vienen de las coordenadas polares, las cuales son r y θ, y una tercera coordenada que es la coordenada z. Entonces, en este caso, se podría entender como si nosotros tuviéramos en el plano XY unas coordenadas polares y una coordenada z que sería perpendicular a ese plano en el que se desarrollan las coordenadas polares. Entonces, en este caso, la posición se denota por el vector r. Entonces, ese vector r va a tener componentes ER y EZ.
Y entonces en este caso el diferencial va a ser este. Y entonces como es z realmente no va a cambiar su magnitud sin importar la posición del punto. Entonces en este caso dz es igual a 0. Entonces en este caso dr va a ser igual a este resultado, pues este elemento se elimina, es el correspondiente a dz. Entonces en este caso el gradiente tanto de una función escalar como de una función vectorial, ya expresado en coordenadas cilíndricas, tendría este resultado para el gradiente de función escalar y este resultado tensorial para el gradiente de nuestra función vectorial. Entonces, aplicando las diferentes definiciones que se tienen para divergencia rotacional de campos vectoriales y divergencia de campos tensoriales, entonces obtenemos estas expresiones en donde sabemos que la divergencia del campo vectorial nos da como resultado un elemento escalar, el rotacional nos va a dar como resultado un vector que es asociado con la parte antisimétrica del gradiente del campo vectorial, y las componentes de la divergencia ya del campo tensorial se pueden escribir de esta forma. Y al igual que en las coordenadas polares, en las coordenadas cilíndricas también se puede calcular el laplaciano, tanto de una función escalar como de una función vectorial, en donde en este caso el laplaciano de una función escalar va a ser un escalar, el cual dará este resultado, y el laplaciano de un campo vectorial dará como resultado otro campo vectorial, el cual tendrá estas componentes en cada una de las variables r, θ y z. Y ahora vamos a hablar de las coordenadas esféricas. En el caso de las coordenadas esféricas ya no vamos a trabajar con un eje z, sino que vamos a trabajar con dos elementos angulares y uno de distancia. Entonces tendremos a r, a θ y a φ. Entonces en este caso las componentes de los vectores r, θ y φ pues van a constituir los vectores unitarios en este tipo de coordenadas. Entonces la posición en este caso se va a denotar por un vector r, la cual será r igual a su magnitud por er. Por lo tanto el diferencial se expresará pues de esta forma. Entonces, teniendo en cuenta el resultado obtenido en las coordenadas polares, entonces vamos a obtener una expresión de r y de θ similar, únicamente trabajando ya con un r', en donde esta imagen podremos apreciar mejor que es este vector r'. Entonces, para este caso, debemos tener en cuenta que θ es el ángulo formado entre el eje z de las coordenadas rectangulares y el vector que nos anuncia el elemento r, es decir, la componente r. Entonces, en este caso, dr estará expresado de esta forma, reemplazando los valores anteriores que teníamos, por lo que al reagrupar términos comunes, vamos a obtener este resultado. Y en coordenadas polares, dado el diferencial de er' es igual al diferencial de φ por e sub φ. Entonces, en este caso, el diferencial de r será este. Y entonces, vamos a tener en cuenta el diferencial de θ. Y entonces reemplazamos el valor de este dr en esta ecuación. Entonces obtenemos este resultado y en forma similar pues obtenemos que dφ es igual a menos seno de θ de φ er menos coseno de θ de φ θ. Entonces al sumar estos términos se va a obtener que el dr es igual a esta expresión. Entonces valiéndonos de las definiciones de gradiente de campo escalar y de campo vectorial podemos hallar las definiciones de estos elementos ya en coordenadas esféricas. Entonces, como podemos ver, el gradiente
de un campo escalar nos va a dar como resultado un vector y el gradiente de un campo vectorial nos va a dar como resultado un tensor, es decir, un arreglo matricial de 3×3. Ya teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de coordenadas, y entonces vamos a obtener los resultados que vemos en pantalla. Ahora, un procedimiento similar al que se hizo en las coordenadas cilíndricas se puede hacer en las coordenadas esféricas para encontrar los componentes de la divergencia de t y del laplaciano de f, obteniendo estos resultados teniendo en cuenta que ya estamos trabajando con coordenadas esféricas. Y estos procedimientos los podemos hacer para hallar el laplaciano en campo escalar y un campo vectorial. Y entonces para el laplaciano del campo escalar, que lo vimos anteriormente, y para el campo vectorial, obtenemos estos resultados en componentes. Ahora vamos a realizar unos ejemplos de aplicación. En este ejemplo debemos calcular el gradiente del campo vectorial, el cual está expresado en coordenadas cilíndricas, como se muestra en pantalla. Entonces recordemos que el gradiente del campo vectorial nos da como resultado un tensor, el cual tiene esta expresión. Entonces, reemplazando cada una de las derivadas en el tensor correspondiente, entonces vamos a tener que, en el caso de la primera posición, es decir, en la posición 1, 1, vamos a tener que es la derivada parcial de BR con respecto a R. Entonces, la derivada de la componente BR, que es igual a A sobre R con respecto a R, pues nos va a dar este resultado. Y así, siguiendo varias derivadas parciales, teniendo en cuenta la componente con la que se está derivando, pues entonces vamos a obtener este arreglo matricial. Ahora calculamos el gradiente del campo vectorial expresado en coordenadas esféricas de esta forma. Entonces, en este caso, únicamente vamos a tener componente en U sub R, que es igual a esta expresión, y en el resto de componentes pues va a ser equivalente a 0. Entonces acá tenemos en coordenadas esféricas el valor del gradiente del campo vectorial. Entonces en este caso vamos a obtener un tensor de 3×3. Entonces en este caso reemplazamos cada derivada correspondiente en su respectiva posición en el tensor y vamos a obtener una representación matricial de este estilo.